las dos lo vimos, obviamente. Después dijimos cómo era un ser, no sé, como Gollum o como Gollum del Señor de los Anillos, digámoslo así, o Dobby de Harry Potter. Tenía como las manos, los dedos largos, pero era pelado entero, blanco, tenía un ojo gigante, ¿cachai? Y solamente se le veía el reflejo y como una sonrisa igual que como Gollum, así como una sonrisa con los dientes así como afilados. Mi hija tiene, ahora ya está grande, tiene 10 años, pero cuando tenía 3 iba al jardín. Y un día me dice, mamá, ¿sabes qué? La niña Mariana me molesta mucho. Y yo así como, pucha, pero avísale a la tía para que puedan ayudarla. Todos los días llega con una historia la Mariana. Un día va y me dice, mamá, la Mariana no me dejó almorzar. Y yo veo la agenda y efectivamente mi hija no había comido nada. Las tías mandaban comunicación, hoy día su hija no comió nada. Y pasaron las semanas, la Mariana seguía repitiéndose. De repente me dice, mamá, la Mariana se está poniendo muy mala conmigo y me pega. Entonces yo fui y hablé con la tía del jardín y dije, ¿sabes qué, tía? Pucha, la niña Mariana está molestando mucho a mi hija. Y me dice, mamita, aquí no existe ninguna Mariana. Y yo así como, pero ella la nombra mucho, no la deja almorzar, la molesta mucho, no la deja dormir siesta. Me dice que no existe ninguna niña Mariana. Como mi hija tenía 3 años, quizás no pronunciaba bien. Yo dije, pero hija, ¿cómo se llama Mariana? Y como que, sí, Mariana, Mariana. Pasó el tiempo, como para hacer la historia un poco más resumida, pasó el tiempo y un día llega llorando porque la niña Mariana tenía sangre en la cara. A todo esto, ellos usaban un delantal color verde con negro y me decía que Mariana usaba un delantal verde con amarillo. Y ese delantal fue como uno de los primeros delantales que usaron en el jardín. El jardín era muy chiquitito, era un jardín particular, entonces era como una casita. La cosa es que, bueno, la niña, o sea, mi hija llega llorando porque la niña Mariana tenía sangre en la cara y dijo que ella se había muerto porque una persona no respetó el semáforo rojo. Entonces era demasiada información para mi hija de 3 años. Yo dije, a lo mejor mi hija mezcló historia, hablaron del semáforo, las luces, ¿eh? Nuevamente hablé con la tía y me dice, no mamá, no hemos hablado nada y la Cata sí está empezando a hablar de la Mariana. Esto siguió, la Cata en las noches no podía dormir por el tema de la Mariana y un día voy y hablo con la profesora porque ella me dice que la Mariana necesitaba hablar con sus papás. La tía, así como chuta, ya córtela con el tema, o sea, ya estaba un poco aburrida. Y hablamos con la directora. Y la directora quedó, pero así como impactada. Dijo, ¿de dónde sacaron esa historia? ¿Quién les contó? Y nosotros así, no, es que la Catita dice esto, esto y esto otro. Y dijo, efectivamente, yo tenía una alumna chiquitita que iba saliendo del jardín hace tantos años y esta niña fue atropellada por un tipo y la niña falleció. Y sacando los cálculos los años, tenía el delantal verde con amarillo. La cosa es que la mamá, o sea, perdón, la directora llamó a los papás de esta niña conforme al teléfono que tenía en ese momento. Los papás le respondieron, fueron a visitar la tumba de la niña y era eso, que necesitaba ver a sus papás, o sea, que los papás la fuesen a visitar. La niña Mariana de ese momento desapareció y no se habló más del tema y mi hija ahora no la recuerda. Tengo otra historia porque como que pasaron muchas cosas y las voy a mandar como en audios distintos. También todo fue como en el periodo entre los 3 y 4, 5 años de mi hija. Yo tenía un compañero de trabajo que le teníamos mucho cariño y mi compañero estaba sufriendo mucho porque su mamá tenía cáncer. La cosa es que
Siempre estábamos como preocupados de él, de su mamá. La mamá hacía videollamada, hablaba con todos los de la oficina. Entonces era como una relación bien cercana que teníamos con él y su mamá. Un día la mamá falleció y yo lo fui a acompañar al funeral, todo, pero no quise acercarme como a ver el cajón ni nada. Mi hija no me acompañó, no soy partícipe de que los niños estén en los funerales. Bueno, pasaron como 2 semanas y yo tuve que llevar a mi hija al trabajo de emergencia y vimos a mi colega, a mi compañero de trabajo. Entonces mi hija va y como era tanto el cariño que le teníamos, se fue corriendo a los brazos de mi compañero de trabajo y él la toma en brazos y le da un abracito. Y mi hija lo queda mirando y le dice tu mamá que no tengas pena, que ella está tranquila y que está feliz. Y yo así como plop. Yo en ningún momento le dije a ella que la mamá se había muerto, yo en ningún momento hablaba con ella de la mamá de mi compañero de trabajo, no, o sea, no tenía de dónde sacar información de la mamá. Y él la queda mirando y le dijo, ¿por qué dices eso? Y le dice, no, porque tu mamá está atrás tuyo y ella está feliz. Y o sea, nosotros nos quedamos todos así como muy helados. Y le digo, pero hija, ¿cómo está? ¿Cómo es ella? Y me dice, tiene el pelo corto y tiene un chalequito blanco con pelotita. Y mi colega se pone a llorar, hecho un mar de lágrimas, porque efectivamente cuando a ella la habían enterrado, la enterraron con un chaleco blanco con perlas. Y la mamá tenía el pelo corto. Y mi compañera de trabajo me dice, ¿por qué le contaste a tu hija lo que había pasado? Y dije, pero si yo no vi a tu mamá en el cajón. Y mi hija tampoco tiene cómo saber, yo nunca hablé o sea, es súper complejo explicarle a un niño lo que es cáncer, lo que es muerte, lo que es... Entonces yo nunca le hablé. No era necesario contarle ese tipo de cosas a un niño. Ella no tenía de dónde sacar la información y eso fue lo que le dijo a mi compañero ese día. Una vez, mi hija tenía como 4 años y se despierta en la mañana, dormía conmigo y con su papá en ese tiempo. Y se despierta en la mañana, me abraza y me da un beso en la guatita y me dice, tú tienes un bebé. Y yo así como, ay no hija, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Después, todos los días era, le voy a dar un besito a mi hermanita, le voy a dar un besito a mi hermanita. Y yo así como, oh, ya era algo molesto porque yo decía, si no tengo un bebé, ya basta como de estar imaginando un bebé. Pasó el tiempo, me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir así como fatigada, mareada, todo. Y claro, estaba esperando un bebé. Ese bebé tenía un mes aproximadamente. Y me dio risa, fue así como, chuta, ¿cómo sabía ella que yo tenía una guagua? Bueno, no le tomé mucha importancia. Pasó el tiempo, mi bebé no... Pasaban las semanas de embarazo, pero mi guata no crecía, como que no sé qué pasó, se estancó. En ese momento yo no entendía nada. Y cuando yo tenía 7 meses de embarazo, tenía 28 semanas, mi bebé tampoco se movía, no nada. Era como muy, muy raro el embarazo. Y amanezco, o sea, despierto un día en la mañana y tenía como un cototo hacia un costado de la guatita. Y yo así como, oh, al fin se movió. Y, y yo así, Cata, mira a tu hermanita. Y ella va, te da un besito y como que se queda mirando la guata, apoya la oreja así en la guata y se pone a llorar. Y yo así, oh, y se emocionó, no sé. Y le digo, hija, ¿qué pasó? ¿Te emocionaste? Y me dice, no, es que mi hermanita me dice que se tiene que ir, que ella no puede estar conmigo, pero que me va a estar cuidando desde arriba. Y yo así como, ay, hija, no hable cosas, no, ¿cómo se le ocurre? Y lloraba. Fue un llanto que no pude como calmarlo. A la otra semana yo tenía que, o a los días después,
porque tenía 28 semanas, tuve que hacerme una ecografía y dentro de la ecografía me dijeron que mi hija estaba muerta. La bebé que estaba en la guatita estaba muerta. Todo esto pasó en periodo de pandemia y fue muy fuerte porque mi hija me avisó que teníamos una hermanita en la guatita y mi hija también me avisó de que esta hermanita se iba a ir. Entonces, bueno, aparte del shock de emociones por la pérdida de mi otra hijita, era saber que mi niña más grande podía presentir cosas. Entonces fueron como muchas historias juntitas. Ahora ya ella es grande, tiene 10 años, pero no se acuerda de nada de lo que pasó en ese tiempo. Me acuerdo que todo partió cuando mi hija tenía como 2 años. Sí, como 2 años. Quizás para los 3, no sé. La cosa es que yo la dejé en la pieza viendo monitos en su cuna y de repente la escuché que se reía, pero hacía carcajadas. Y yo dije, ¿está loca? ¿De qué se ríe? Y voy a la pieza. Y la veo que estaba mirando como hacia la pared. O sea, yo entré y ella estaba mirando hacia el otro lado. Pero no estaba mirando a los monitos. Los monitos estaban de frente. Y muerta de la risa, muerta de la risa. Y yo le digo, Cata, ¿de qué te rías? Y me dice, de la yaya. La yaya es mi mamá, su abuela. Y yo digo, ¿la yaya? Y me dice, sí, la yaya. Y yo así como, ¿y de dónde está la yaya? Y me muestra con el dedito así como hacia la pared. Y yo así como, no, mi mamá se va a morir. No sé, me pasé como mucho, como no sé, me pasé mucho rollo. Pero a mi abuelita también le decían yaya, pero mi abuelita se murió cuando yo tenía 4 años. La cosa es que yo le digo, ¿dónde está la yaya? Ella me muestra la pared. Y yo así, no, hija, ahí no está la yaya. Y mi hija va y se toma la guata con un brazo y con el otro hace el gesto como de que estaba fumando. Mi abuelita sufría mucho de la vesícula y siempre estaba como afirmándose el estómago, como sobándose el estómago y fumaba mucho, mucho. La cosa es que fue como, yo quedé así como, Cata, ¿qué yaya es? Y me dice, la yaya. No mi yaya, otra yaya. Y yo la tomo en brazo y salgo corriendo porque claro, fue la primera vez que venía con esta historia media rara. Ya las últimas historias era como, pucha, la Catita está viendo otra vez y así. Pero ese fue el comienzo. Ahora que me acuerdo, ahora que dijiste, es como, si te acuerdas de otra historia, ese fue el comienzo de todo. Cuando vio a mi abuelita. Después de eso, vuelvo a insistir, o sea, mi abuela murió cuando yo tenía 4 años. Y ni yo me acuerdo bien de ella. Tenemos unos VHS y por eso quizás la recuerdo un poco más, pero no me acuerdo bien de ella. Un día a mi mamá se le ocurrió la genial idea de llevar a mi hija al cementerio para que fueran a visitar a mi abuelita. Y mi mamá me llega contando, me dice, la Cata me decía que ella conocía a la yaya, que la yaya va a jugar con ella, que la yaya la cuida, que la yaya la ama. Y yo así como, mamá, y ahí recién le conté lo que había pasado. Pero ese fue el inicio de todo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y espero que les guste la historia que ahora les voy a contar. ¿Alguna vez han escuchado el dicho que dice, no hay que reírse los viernes? Bueno, hace poco volví a escuchar eso mismo y eso me transportó a muchos años atrás, a mi niñez.
cuando yo cursaba séptimo año básico, en la escuela 346 de Pedro Aguirre Cerda. Es una escuelita básica muy grande, no era pequeñita, era grande. Tenía unas salas inmensas de grande en el fondo del patio, el colegio antiguo, y adelante el colegio nuevo donde yo estudiaba. Y nos gustaba ir a jugar en los recreos la parte antigua. Ahí jugábamos a la escondida, pillarse, a contar historias de terror. Esas salas tenían algo así, no atraía, como tétrico. La encontrábamos porque eran salas como abandonadas, con sus bancos, sus mesas arrimadas. Y a nosotros nos gustaba ir ahí. En la última sala, elegíamos siempre la última sala. A veces estaba ocupada con otros compañeros de otros cursos, pero siempre tratábamos de ir a la de al fondo. Recuerdo que era un viernes 31 de octubre. Eso sí lo tengo muy claro. ¿Por qué me recuerdo perfectamente la fecha? Porque el día 1 de noviembre es el Día de los Muertos. Entonces el tema de nosotros ahí, 8 o 10 compañeros que estábamos ahí, todos sentados alrededor y al medio como que teníamos una fogata, pero solamente nos imaginábamos, contando nuestras historias de terror. Y todos los echamos a la chacota, nos reíamos, nos burlamos también de ciertas acciones que ocurrieron, desgracias que ocurrieron también a algunos compañeros. Nos reíamos, nos burlábamos. Estuvimos riéndolos todo el rato ese viernes. Y más nos reíamos cuando una compañera había contado que su hermanito lo habían atropellado. Había fallecido su hermano y había perdido una pierna. Y yo me burlé, yo participé de eso. Yo nunca lo comenté, conversé con mis compañeros lo que a mí me ocurrió, pero a lo mejor si yo lo hubiera conversado, no sé si a ellos les pasó. Y si alguno de mis compañeros me está escuchando esta historia, espero se contacte conmigo y me cuente qué fue lo que a él le ocurrió. Bueno, la compañera contaba que su hermanito lo habían atropellado, había perdido una pierna y su hermano había fallecido. Y todos nos burlábamos y yo también. Yo fui, creo que la que más me burlé. Claro, va a salir a bailar con los dos muertos. Con el que está al lado, van a salir a bailar. Pero ¿y cómo va a bailar si está cojo? Así eran nuestras conversaciones y nuestras risas y nuestras burlas. Pero eso lo hacíamos porque éramos niños. Uno no sabe el dolor que le podía haber causado a otra persona. Pero la hermanita del chico que había fallecido, ella también se reía. O sea, todo era un chiste ahí. Todos nos reíamos de todo. Y todos se burlaban, nos reímos y todo. Tocan la campana para volver a clase. Nos fuimos a la clase. Y después, cada uno para su casa. Cuando termino de clase, nos vamos cada cual a su casa. La tarde en mi casa ocurrió normal. Como siempre, llegó la hora de irnos a acostar. Mi mamita siempre era la última en acostarse. Todos nos fuimos a acostar. Yo en mi cama, sola. Apagaron las luces. Yo no me podía dormir. Me daba vuelta para allá, vuelta para acá. No me podía dormir. Estaba todo oscuro. No sentía a nadie, ya estaban todos dormidos. Yo empecé a sentir pasos que caminaban hacia mi dormitorio. Pensé que era mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que venía entrando, llegando. Y los pasos se quedaban afuera, en la puerta. Llegaban hasta ahí y sentía que se devolvían. Y yo pensaba, mi hermano no entró. Pensará que estoy durmiendo. Después, al rato, volví a sentir lo mismo. Los pasos que llegaban hasta la puerta. Y yo decía, ¿y por qué no entra? Si quiere entrar, ¿por qué no entra? Pensaba, transpiraba, empecé a transpirar helado. Tenía mucho calor y transpiraba.
Después pongo atención y los pasos empiezan a llegar hasta mi cama, pero hasta la parte donde llegan los pies. Los pasos llegaban hasta ahí y yo ahí empecé a sentir miedo. Nunca había sentido miedo. Yo no sabía lo que era que alguien me penara, porque yo veía nada, todo oscuro, y no había una bulla, solo esos pasos que iban a mi cama. Y cuando lo sentí que quedó esa persona parada atrás de donde terminan los pies, ¿cómo se llama eso? El respaldo en la parte de la cabeza, la cabecera, el respaldo es el respaldo, la parte de los pies. Ahí sentí los pasos. Y yo transpiraba y yo rezaba y el Padre Nuestro. Y también había escuchado que el Padre Nuestro al revés. Y yo no me lo sabía al revés. Y yo lo rezaba y no lo podía, no me lo sabía entero. Y el Ave María, el Padre Nuestro. Y todos los rezos que yo me acordaba en ese momento, yo lo hacía. Y también me habían dicho que tenía que cruzar los dedos, y también cruzaba los dedos de las manos para que eso no se me acercara. Y yo transpiraba. Y yo decía, Diosito, ¿qué es esto? Y me acordé que yo me reí mucho de los muertitos, de los muertos. Me burlé mucho de los muertos. Y eso me estaba pasando la cuenta. Y yo bien tapada. Por eso transpiraba porque eran los días de octubre, fines de octubre, ya con calor. Cuando empiezo a sentir los pasos, pero no eran pasos, era como que arrastraban los pies. Y iba llegando a la parte de mi cama, por el lado. Y ahí empiezo a rezar el Padre Nuestro, y ahí me acordé del Padre Nuestro y empiezo a rezarlo. Y empiezo a pedirle a Diosito, Diosito, perdóname, Diosito, perdóname, nunca más me burlo, nunca más me río. Te lo prometo, nunca más, nunca más. Y los pasos seguían caminando y acercándose al lado donde yo estaba en la cabecera. Y sí, eran pasos que se arrastraban, como que arrastraban una pierna. Eso sentía yo. Hasta que ya después llega al lado mío donde está la cabecera y siento que alguien me está observando. Y yo seguía rezando. Y bien tapada, transpirando de miedo. Tenía un miedo pero terrible. Me estaba deshaciendo de miedo y pidiéndole a Diosito que me sacara eso y que se fuera, porque yo no podía soportar ver algo ahí al lado mío. Y eso después sentí que se fue, se iba yendo, que salió de mi habitación y se fue. Y ahí pude respirar y me pude destapar y me puse a llorar y dije, nunca más me voy a burlar de los muertos, menos reírme un viernes. Y esa es mi historia. Hola, saludos. Soy Edgar Urriola. Vivo en Valdivia en este instante. Tengo una experiencia, bueno, harta experiencia con respecto a lo paranormal, pero eso de como que te dejan marcados para el resto de tu vida y de pronto con historias de otras personas se activan esos recuerdos, esa memoria emotiva. Les quiero relatar lo siguiente. Yo soy oriundo de la sexta región, San Vicente de Tagua, sector El Molino. Eso queda hacia la costa del centro de San Vicente, digamos. Bueno, el tema es lo siguiente. Por allá yo nací en el año 75, actualmente tengo 48.
como todo niño travieso, a eso de los 5 años aproximados, mi abuela tomaba remedio y en septiembre, en esos años, yo me acuerdo que a los abuelos le daban como un sobre ahí lleno de pastillas. Y en algún momento pensé yo, no sé por qué, dulce y me los tomé, pues. Me tomé una cachada de aspirina. Bueno, nadie se había dado cuenta, menos mi abuela que me había tomado ese remedio, esas pastillas. Y de pronto me vieron que yo estaba todo, de todos colores. Bueno, yo físicamente soy de tez blanca, pelo castaño, ojitos claros y todo lo demás. Cuando niño tenía peca y todo lo demás. Entonces se me notaban todos los colores, las venas, las arterias. Yo lo cuento porque mi cuerpo quedó inerte, me acostaron. Yo lo estoy relatando desde mi experiencia, porque cuando estaba todo eso sucediendo, yo no estaba inconsciente, mi mente estaba despierta, mi cuerpo estaba inerte, entonces yo veía todo alrededor, pero mi cuerpo no se movía, no, nada. Entonces me dejaron tendido en una cama, 5 años, ojo ahí. La casa era de adobe, me acuerdo, chiquitita, con ventanas de vidrio, perdón, de plástico, me acuerdo. Bueno, la gente que vive en el campo tiene esas ventanas que le ponían unos clavitos con un pedacito de cartón para que se afirmara el nylon y no se doblara o no se volara con el viento. Así era esa habitación. Y en esa habitación, me acuerdo, yo estaba ahí y veía consciente mi mente y que estaban llegando señoras, tías que se antiguaban, que tiraban la cola, me rezaban rosario. Yo estaba ahí, era mujeres alrededor ahí maduras y yo no reaccionaba, pero yo estaba consciente de lo que estaba sucediendo y de pronto en todo eso que yo estaba sucediendo a mi alrededor aparecen 3 seres pequeños, como un duende, otro como un dinosaurio, otro como un payaso, un it, una cosa así, me acuerdo el rostro. Y me empezaron a hablar. Se sentaron sobre un ropero que era el único mueble que había en esa pieza. Estaban encima ahí y me miraban y me hacían reír. Y se movían, y giraban y danzaban. Y hay una luz gigante así que asomaba y me hacían reír y reír. Mi mente, después yo, que de ahí hasta tengo esa conciencia, digamos, porque después ya no me acuerdo, porque ahí yo creo que con todo lo que me estaban tratando de reanimar y todo, yo creo que ahí ellos me salvaron de no haberme muerto, yo creo. Esos seres que se me aparecieron ahí, con mi cuerpo inerte, yo estaba tendido porque me había tomado las pastillas de mi abuela. Y aparecieron los seres porque yo creo, en otra dimensión, mi mente estaba consciente. Y me salvaron, o tal vez me querían llevar con ellos, a esa luz potente que tenían detrás de ellos. Hasta por eso lo cuento. Y bueno, saludos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? La historia que les voy a contar nos ocurrió a mis hermanas, a unos primos y unos amigos hace muchos años cuando estábamos chicos. Todos teníamos edades entre los 9 y los 14 años. Esto ocurrió en verano. Sucedió que, bueno, en esa época estábamos recién conociendo lo que eran estos hechos paranormales, historias extrañas. Bueno, siempre contábamos, pero eran historias bastante sencillas que sin mayor contexto, así como, no sé, hoy apareció un perro con los ojos rojos y desapareció detrás de un poste y cosas como esas, pero no eran cosas tan con más desarrollo. La cosa es que seguramente influenciado por algún programa de televisión o por alguna revista que hayamos leído, empezamos a hablar de las sesiones espiritistas. Y como éramos chicos ya dentro de esa edad, se nos ocurrió hacer una sesión espiritista. Dijimos, ya va, hagamos una, sí. Pero
Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, porque tampoco no había nada concreto, era como que nosotros escuchábamos que lo hacían, se tomaban de las manos, tal vez lo vimos en alguna película, no lo sé. La cosa es que nos pusimos de acuerdo y llamamos a Gabriela Mistral, recuerdo. O sea, dijimos, vamos a llamar a Gabriela Mistral. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces buscamos por ahí unas velas, un libro que teníamos de Gabriela Mistral, unos espejos. Pero esto se nos ocurrió a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. O sea, en verano, pleno sol, o sea, no había ambiente. Entonces, para no esperar a que se hiciera tarde-noche, pegamos unos cartones por fuera del dormitorio, unos cartones, y se oscureció el dormitorio de mi hermana. Entonces ya en el velador creo que fue, pusimos las cosas, las velas, qué sé yo, los espejos, el libro, prendimos las velas, nos tomamos de las manos, mi hermana hizo de bruja y empezamos a llamar a Gabriela Mistral. Y no pasó nada, no se apagaron las luces, no se movió nada, no se materializó nada, sin voces, sin nada. Entonces, después de un rato, tal vez tenemos que haber estado unos 10 minutos, no creo que más que eso, nos aburrimos y nos fuimos a jugar a Mi Gran País. Nos fuimos a la cocina a jugar porque tenía una cocina bastante grande. Entonces le dijimos a mi hermana chica, la que estaba haciendo de bruja, que desarmara y que se fuera a jugar con nosotros. Después, o sea, que fuéramos todos ahí mientras nosotros sacábamos los cartones de la ventana. Bueno, la cosa es que nos fuimos a la cocina a jugar y estuvimos ese juego bastante largo, y como éramos hartos, así que se nos hizo ya la tarde ahí se nos hizo tarde jugando ese juego. Y de pronto, ya cuando se estaba poniendo el sol, empezamos a sentir que tiraban piedrecitas contra la pared. Y en ese pasillo no había nada, o sea, no, era como que tiraban piedrecitas contra la pared. Dijimos, qué raro, ¿qué será eso? Ya. No le tomamos mayor asunto porque se pasó. De pronto se siente una patada muy fuerte en la puerta de la cocina, y todos obviamente saltamos por el golpe fuerte. Y pensamos que no, fue el perro que seguramente le pegó un cabezazo, un golpe a la puerta. Y como que lo empezamos a espirituar un poco y nos paramos, fuimos a ver el altar, o sea, el dormitorio, así como para buscar algo, no sé. Y estaba armado todo tal cual lo habíamos dejado, o sea, estaban las velas, qué sé yo, estaban apagados obviamente los espejos y el libro estaban ahí. Y mi hermana no había desarmado nada, se había olvidado, no sé, no quiso desarmar y estaba todo tal cual ahí. La cosa es que después desarmamos ahí, volvimos a la cocina a seguir jugando, y nuevamente se sienten estas piedrecitas que chocan contra la pared por fuera de la cocina, y de pronto salta un frasco de plástico que estaba en el muro, en una repisita, saltó y le cayó arriba a mi hermana. Si se hubiera caído el frasco no hubiera sido tan terrible. Lo terrible fue que mi hermana pegó un grito de terror así, que quedamos todos helados, así como que salimos corriendo de la cocina. Y fuimos, le contamos a mi abuela, a mi mamá. Obviamente nos retaron, todo eso. Y agarramos nosotros un crucifijo que tenía mi mamá y lo pusimos a pasear por toda la casa rezando para que se fuera el espíritu que nos estaba asustando. Y bueno, nosotros pensamos que había quedado ahí, pero desde esa noche se empezaron a sentir que en la cocina movían las ollas, se sentían como que movimientos, como que había alguien en la cocina. Yo no me di cuenta, mi mamá nos contó, a los años después nos contó eso, que tuvo que ir a la iglesia a conseguir agua bendita, roció la casa, la esquina, y se pasó eso, pero estos ruidos duraron harto tiempo, hasta que echaron agua bendita y se pasó todo. Bueno, esas son las historias que hacíamos cuando éramos chicos nosotros. Bueno, ocurrió solamente una vez.
Saludos desde La Serena. Ya, mira, esto pasó como en el 2005. Yo tenía entre 14 y 15 años más o menos. Y esto ocurrió en la casa de una amiga, mi mejor amiga del colegio. Yo un día me fui a quedar a su casa. Bueno, éramos mejores amigas, entonces a veces ella venía para mi casa, yo iba para su casa y así. Y resulta que un fin de semana ella me invitó a su casa, que sé yo, íbamos a hacer como una junta entre otras amigas, era como un pijama party. Y éramos, a ver, habíamos 4 personas, o sea, 4 amigas. Y en la casa iba a estar la hermana mayor de mi amiga, que donde tú tenías, o sea, teníamos 15, 14, y de haber tenido como 25 años. Y resulta que esa hermana no iba a estar porque iba a ir a una fiesta y iba a llegar en la madrugada. Entonces, donde nosotras estábamos, era una pieza que tenía una cama de una plaza y media y un camarote. Íbamos a dormir, obviamente, apretadas de a dos, qué sé yo. Y ya, pues, bueno, después de pasarlo bien, qué sé yo, nos fuimos a acostar. Y bueno, paréntesis, mi amiga siempre nos había comentado que en su casa ella veía, sentía cosas, se prendían, se apagaban las luces, eh, pasaban como cosas paranormales y según lo que ella decía era porque su hermana, esta chica, digamos de 25, había jugado a la Ouija con sus amigos alguna vez ahí. Bueno, mi amiga después se cambió de esa casa y como que pararon un poco las cosas paranormales. Pero bueno, volviendo al tema, nos fuimos a acostar, qué sé yo, y no sé qué horas eran, de haber sido como la madrugada, 4, 3, 4 de la mañana, y resulta que se siente que abre la puerta. Yo desperté porque, bueno, todos despertamos, pero como que, debe ser la hermana de mi amiga, qué sé yo. Se sintió que abrieron como la puerta de la entrada de la casa, que caminaron obviamente, y que abrieron la puerta de la pieza, cerraron la puerta de la pieza, y como que se fueron a acostar como que fuera la hermana de mi amiga. Yo estaba durmiendo en la parte de abajo del camarote y esto pasó, bueno, yo pensaba que era la hermana de mi amiga, se iba a acostar arriba, en la cama de arriba. Ya resulta que mi amiga despertó también, obvia, y le dijo así como, Rocío, Rocío, ¿llegaste bien? No contestaba nadie, po, y se sentía que había alguien arriba, o sea, como esa sensación que tú estás en un camarote y arriba hay alguien, se mueve algo, hay algo pesado, y no se asomaba nadie, po. Rocío, Rocío. Y de repente yo estaba como para el lado digamos, como de la salida hacia la puerta y mi amiga estaba para la pared. Y yo empiezo a ver que debajo del camarote, o sea, como mirando hacia abajo desde la parte de arriba, se empiezan a asomar como unas manos largas que toman como la parte del colchón de esto como para asomarse hacia abajo, ¿cachai? Y se ven solo los ojos así luminosos, grandes, gigantes. Y yo le hago así a mi amiga como en shock, entre miedo, shock, no sé. Le empiezo a como para que ella viera. Las dos lo vimos, obviamente. Después dijimos cómo era un ser, no sé, como Gollum o como Gollum del Señor de los Anillos, digámoslo así, o Dobby de Harry Potter. Tenía como las manos, los dedos largos, pero era pelado entero, blanco, tenía un ojo gigante, ¿cachai? Solamente se le veía el reflejo y como una sonrisa igual que como Gollum, así como una sonrisa con los dientes así como afilados. No sé si me explico. Era igual que Gollum, pelado así, igual, o como algo parecido a Dobby. Resulta que cuando yo, no sé, me quedé como paralizada, mi amiga en 3 tiempos llegó a la puerta, prendió la luz, se sintió como que se movieron arriba del camarote, pero ya no había nada. Y mi otra amiga que estaba en la cama del frente, mis otras 2 amigas, así como, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y yo lo único que repetía era así como, ¿tú viste y escuchaste lo mismo que yo? Le decía a mi amiga, sí, 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 yo lo vi y escuché lo mismo que yo. Nos asomamos después cuando tuvimos el valor de hacerlo. Imagínate, 4 niñas ahí en una casa
15 años, 14 años, eh, y nos asomamos, salimos de la pieza con todo este alboroto, nos volvimos a asomar y arriba, ponte tú, del camarote, era como si alguien hubiese estado, como que hubiese quedado la marca que alguien se acostó o estuvo ahí. Esa es mi historia, fue la verdad horrible y algo que nunca se me va a olvidar porque como uno a lo mejor puede ver quizá un fantasma, no sé, un niño, algo pasar, una sombra, pero esto ya es otra cosa, o sea, un ente, un duende, no sé. Cuando vivíamos en la casa de mis papás cuando éramos niñas, con mi hermana, mayor que yo, un día ella dice que en la noche tenía sed y al otro día me dijo que como yo sabía que ella tenía sed, que por qué le fui a dejar un vaso de agua. Ella solamente vio una silueta, pero lo relacionó conmigo, obviamente. Yo jamás le fui a dar agua. Yo nunca supe que ella tenía sed. No tendría por qué haber ido. Pero ella sí tenía su vaso de agua en el velador. Y lo único que recuerda ella es haber visto la silueta y ella dijo que había sido yo. Pero yo jamás subí el frío de sonambulismo y menos telepatía como para saber que ella esa noche tuviese sed. En la casa de mis papás sí suceden cosas. Desde que murió mi abuela murió en la casa. Se escucha cuando sube o baja la escalera. De hecho, mis papás le hablan que los deje dormir, que ella descanse. Al final, como te digo, se terminaron acostumbrando a esto que pasa comúnmente en la casa. Bueno, lo demás son cosas un poquito más graves que han pasado, que en verdad no quiero ahondar en eso porque realmente me da miedo. Son cosas que han pasado en el patio, en el jardín, donde mis papás viven en el campo. Y realmente las historias que se cuentan del campo o del sur, yo no las pongo en duda porque yo he escuchado, no he visto, sí se ha escuchado y se ha escuchado muy fuerte en el patio. Cosa que realmente un papá, cuando tú eres pequeña, trata de protegerte de aquellas cosas y mi papá claramente siempre me hacía callar y me decía que me entrara. Quiero aclarar el último relato que te envié, que esto comenzó a suceder cuando mi abuela falleció. Mi abuela falleció en la casa, en nuestra casa. Y después de eso, hasta el día de hoy, mis papás viven solos ahora. Y hasta el día de hoy se escuchan los pasos de ella en el sitio donde murió, en el lugar físico de la casa donde ella falleció, que es la casa de mis papás. Ella sube, bueno, nosotros creemos hasta el día de hoy que es ella. Sube, baja la escalera, cierra las puertas. Mis papás ya como que entienden la situación y hace muchos años ya empezaron a conversar con ella. O sea, sin recibir respuesta, obviamente. Pero a decirle que esté tranquila, que la están escuchando, que los deje dormir. Aparte de, bueno, ellos viven en el campo. Y yo realmente, bueno, en mi familia en general, no pone en duda ningún tipo de relato que pueda suceder en el campo, porque yo en carne propia lo he vivido. Yo cuando era más niña sí escuché muchas cosas que de verdad que dan espanto. Y claro, un papá siempre va a querer proteger a sus hijos, sobre todo a una niña. Lo único que decía mi papá era que me entrara y después se escuchaba como él rezaba para que esto se alejara. No quiero nombrar lo que escuchábamos, no va al caso, no, porque de verdad que me provoca todavía miedo y
Lo que no me provoca miedo es que mi abuela siga ahí. Lo que sí me da lata es que no esté descansando. Ahora apaga la luz. Las historias terminaron. Mi nombre es Felipe y esto fue Cementerio Inglés.